Antes de comenzar, quiero hacer una mención especial a todo el cuerpo directivo del CEA, porque la verdad que nos han recibido de una manera que no es usual, realmente no es usual. Nos han recibido todos juntos y en la propia casa de uno de ustedes, que es en la casa de Diego. Yo hago esto entre 20 y 30 veces al año y eso no ocurre con mucha frecuencia. Es más, yo le diría que en el exterior es la primera vez. Así que muchas gracias por la cordialidad que han tenido, más allá de la invitación. Y en particular a José Volpe, que se ha dedicado a todos los cambios propuestos que le hemos hecho. En particular, calculo de los argentinos. Creo que los argentinos no tenemos un camino lineal. Siempre es medio complicado. En referencia a la presentación, yo les voy a pedir una cosa o dos, y después vamos a hacer una suerte de encuesta antes de empezar. Una es considerar las comillas que tiene el nombre feedlot ecológico. Vamos a entender en el curso por qué es eso. La otra es considerar por qué está en el título en Argentina, por qué pedí especialmente que se pusiera el título en Argentina. Esto se relaciona a que nosotros tenemos un maestro, que es el ingeniero Gali, ya jubilado hace unos años, que nos enseñó que deben copiarse las ideas, no los sistemas. Entonces, eso es lo que le voy a pedir. Cualquier copia que uno replique en otro ambiente, en otro país, puede que no tenga el mismo resultado. Por lo tanto, digamos, copien todas las ideas y ajusten el sistema o el modelo a sus propios sistemas de producción. ¿A ustedes les gusta el feedlot? Levanten la mano, digamos, la que quieran. Digamos. ¿Les gusta el feedlot, sí o no? A la miércoles, yo estaba preocupado recién porque veía todo pasto, ahora ya estoy casi aterrado. Si tienen que elegir una res de las dos que están colgadas, ¿cuál eligen como consumidores para comprar? ¿Derecha o izquierda? Levanten la mano los que deciden por la derecha, por ejemplo. Bien, son mayoría. Ahora ya no estoy tan asustado. Si bien estos son los extremos de color, esta es una de las características principales que produce los sistemas o el grano dentro de la dieta en relación al color de la grasa. Este es un animal netamente de pasto, proveniente de pasto, y este es un animal terminado a corral. Esa percepción no solamente la tenemos nosotros, argentinos, paraguayos, uruguayos, brasileños, sino que la tiene todo el mundo. Y fue una de las razones por las cuales se volvió tan necesario la inclusión de los sistemas de terminación con granos. Para nosotros, en Argentina en particular, uno puede buscarle diferentes explicaciones a por qué en los últimos 30 años, de finales de la década del 80 hasta el día de hoy, pasamos de 400.000 cabezas encerradas a prácticamente 9 millones anuales. Argentina faena alrededor de 12 millones de cabezas anualmente y se estima que 9 de esos 12 millones pasa por un periodo de terminación con granos, que no es en todos los casos estrictamente feedlot. Esos sistemas de terminación con granos, a nosotros nos gusta buscarle esta explicación, que es a través de las propiedades emergentes. ¿Qué son las propiedades emergentes de un sistema? Y son algunas definiciones que hacen posible explicar por qué se desarrolla o por qué uno hace la actividad que hace. Y esto se aplica a la industria en general. El feedlot, o el engorde a corral, es la única actividad industrial dentro de la cadena de producción de ganado. O sea, uno sabe con qué insumo inicia, con el ternero, con maíz, con sorgo, sabe aproximadamente cuánto tiempo va a durar y conoce con cierta precisión el producto que va a salir de ese sistema. Por eso nosotros decimos que es más estable. Esta propiedad, la estabilidad, está vinculada a eso, a las características industriales. Recién estábamos viendo en la presentación anterior del colega brasileño cuál es la variabilidad que uno tiene cuando depende del clima.
En esto, aquí no pasa, porque depende únicamente de los recursos forrajeros, el grano, los piensos, que uno decide poner en el sistema productivo, y eso en general es a cuota fija o medianamente fija, y uno lo puede prever con antelación. En los sistemas pastoriles eso es muchísimo más difícil. Es resiliente. La propiedad de la resiliencia, yo la empecé a escuchar hace unos 15 años, que es la propiedad de adaptación, de agrandarse o de achicarse. Entonces, por lo menos en el mercado argentino, cada vez que tenemos un problema donde se dispara el precio del ternero o se dispara muy por encima el precio del maíz, del promedio, más de 10-1 en relación a ternero, lo que ocurre es que se achican los feedlots. La capacidad instalada que tienen es la misma, pero encierran menos cantidad de animales. Y eso lo pueden hacer inmediatamente entre un ciclo y otro. Los ciclos duran entre 120 y 150, 180 días, dependiendo categoría de objetivo, pero uno puede achicarse y agrandarse en función del mercado. Eso en los sistemas pastoriles puros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que inmovilizar una superficie, implantar la pastura, esperar la producción y además, una vez que está implantada, debemos hacer el ejercicio 1, 2, 3 de pastoreo que tengamos que hacer para poder amortizar la inversión hecha en esa pastura. Es más eficiente, pero cuando hablamos de eficiencia no hablamos de eficiencia en términos de un animal encerrado, yo le doy grano que tiene un valor nutricional mucho más alto por ahí que un forraje y está más concentrado, tiene más energía, tiene más proteína, y yo puedo lograr ganancias de peso mayores con un recurso de mejor calidad nutricional. No es esa eficiencia. Es la eficiencia relacionada fundamentalmente al uso del suelo. Si yo tengo potencial agrícola en una superficie determinada para producir pasto o para producir una pastura de buena calidad, y esa misma superficie o ese mismo suelo me permite hacer maíz, por ejemplo, yo puedo ser más eficiente sembrando maíz, cosechándolo y produciendo carne en el corral. Nuestra zona tiene un promedio de producción de maíz, por ejemplo, yo soy de Entre Ríos, nosotros se llama área submarginal para la agricultura, producimos alrededor de 6.000 kilos por hectárea de maíz. Si yo decido hacer una pastura, de las templadas frías en general, en pastoreo directo en esa misma superficie puedo lograr, manejando todo, pastoreo, manejando rotaciones y demás, puedo llegar a producir 350 kilos de peso vivo. Si yo tomo esos 6.000 kilos de grano de un cultivo de maíz y encierro los animales en un corral, produzco 1.000 kilos de peso vivo con esa misma hectárea. Por eso decimos que por ahí es más eficiente. Ahora, este que se pone rojo es un término que ya es más complicado. Hace 30 años hablábamos de sustentabilidad económica en los sistemas productivos. Hace 20 años ya se incorporó la sustentabilidad ecológica o agroecológica, o sea, cuál es el impacto que le genera al ambiente. Y hoy además, en los últimos 5 o 6 años, se incorporó el término de sustentabilidad desde el punto de vista de bienestar animal. Y no es que hemos ido cambiando el término de sustentabilidad, sino que ha ido creciendo, y para ser productores de carne en esta condición tenemos que cumplir con todas esas reglas. Y además gana dinero. O sea, tiene que ser sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y del bienestar animal. Y los modelos, cuando uno se imagina feedlot, imagina esto, ¿verdad? Son corrales, bien diseñados, con un diseño específico, con canales para el tratamiento de efluentes, donde la ley prevé en algunas provincias de Argentina que esos corrales, por ejemplo, tienen que ser barridos con una máquina y retirado el estiércol con la orina y con los restos que van dejando en cada ciclo de producción cada 30 días. Eso se composta, o debe compostarse. Y esto es un feedlot. Nosotros el feedlot lo copiamos del norte de todos nosotros. O sea, el feedlot, digamos, tiene origen en Estados Unidos. Entonces, lo traemos acá, al sur. En particular, en Argentina, la pampa húmeda. Este diseño, que oscila con una
asignación por cabeza entre 5, 10, 12 metros cuadrados por animal. Es el espacio que se le asigna dentro de cada corral. Por ahí no es tan competente o tan coincidente desde el punto de vista climático con lo que nosotros tenemos en la pampa húmeda. Esos modelos para esa superficie, para esa asignación, fueron diseñados para Texas, Arizona, con regímenes de precipitaciones por debajo de los 400 milímetros, suelo de base rocosa. Y nosotros mudamos ese mismo sistema, copiado tal cual, y lo reproducimos en suelos profundos o pesados, con precipitaciones de más de 1200 milímetros año. En la medida que avanzamos, cada vez más gente se incorporó con este método, de dar de comer a los animales. Y en la medida que la inversión es cada vez menor, es donde empiezan a aparecer las dificultades. Y la inversión es menor siempre en infraestructura. Siempre lo que uno hace cuando empieza una actividad que no conoce es, bueno, no pongamos todo de una. O sea, si uno decidiera poner un hotel, probablemente no construya un hotel de estas características la primera vez. Debería conocerlo, la actividad, con un hotel más chico, ¿no? Y seguramente no tenga la misma tecnología que tiene esto. Entonces, en la medida que la infraestructura o que la escala se achica, es donde detectamos, al menos en nuestro país, que empiezan a aparecer los problemas. Y uno de los principales problemas es precisamente el barro. En la medida que uno incrementa la cantidad de animales encerrados, independientemente de la zona, una de las actividades o de las condiciones que aparecen es esta, la del barro. Cuando se achican las categorías, a veces es peor. Pero esto no es porque seamos unos salames solamente y que somos unos desquiciados que nos encanta hacer esto, sino que tiene una explicación en general que está basada, digamos, en la copia incorrecta del modelo en su totalidad y que además se ajusta a la ubicación y a las posibilidades de mercado que tenemos en Argentina. Esto es la pampa húmeda, esto es el NEA y esto es el NOA para nosotros. El 70% de las cabezas de ganado de Argentina están en esta región, que coincidentemente es la misma región donde se produce grano de maíz. Entonces, si tenemos los animales en ese lugar, si tenemos el maíz en ese lugar, ¿dónde vamos a hacer los corrales? ¿En Salta? No. ¿En Tucumán? No. Están concentrados más del 60% de la actividad ahí, donde el clima no colabora cuando uno tiene instalaciones incorrectas. Eso produce, entre algunas otras, esto es una selección, impactos negativos. Uno desde el punto de vista ambiental, que es un impacto real de contaminación de suelo y agua, medible, potencialmente medible. Otro desde el punto de vista social. En la medida que esto creció y que avanzó, nosotros detectamos que la gente, cada vez que veía sistemas de engorde a corral en esas condiciones, de mala infraestructura, con animales, digamos, sucios, nadando en barro o muy sucios los cueros con estiércol, relacionaba, digamos, ese tipo de olor desagradable con condiciones de falta de bienestar animal. Y creo que eso lo puede hacer cualquiera que observe animales en esa condición. Entonces produce un contraste muy fuerte de la actividad o de la imagen que uno tiene de ganadería. Uno cuando me imagina, digamos, un consumidor imagina ganadería, imagina un animal pastoreando. Nunca jamás se va a imaginar un animal nadando en estiércol. Es como si yo vendiera fideo, por ejemplo, y en vez de poner la foto de un plato de fideo arriba de una linda mesa en un restaurante, pongo una foto de un plato de fideo arriba del inodoro. Es más o menos así, o sea, es el impacto que uno puede generar en esta actividad. Y desde el punto de vista de la inocuidad de producto, también puede llegar a generar un impacto negativo. Ustedes, no sé si recuerdan, hace algunos años, tal vez más de 10, en Argentina una de las cadenas de hamburguesería de las más importantes se presentó un problema de intoxicación. O sea, con
donde murieron algunas personas. Producto del síndrome urémico hemolítico, que lo produce o transmite una bacteria, que es la Escherichia coli enterotoxigénica, que produce una toxina que se llama toxina Shiga. Entonces, esa cadena de hamburguesería cocinaba el centro de la hamburguesa por debajo de los 78 grados. Esa condición de cocción no alcanzaba a inactivar la toxina de la bacteria y genera muerte. En Entre Ríos, por ejemplo, mueren alrededor de 30 personas anualmente por intoxicaciones por Escherichia coli enterotoxigénica. Y uno dice, ¿qué relación puede tener esto con los bovinos? Y esas bacterias son flora saprófita normal del tubo digestivo de los bovinos. Y uno de los potenciales lugares donde se contamina es en el feedlot. ¿Los bovinos que están pastoreando la tienen? Sí, también la tienen. Pero el problema pasa en la faena. Un animal en esta condición, con un baño prenoqueo, inclusive hasta con 2 baños prenoqueo, muchas veces no se alcanza a retirar las costras que tienen. Y esas costras son el potencial contaminante para toda la carne de pecho en el momento del degüelle y en el momento del cuereo. Eso produce contaminación principalmente de los cortes de menor valor, que son los que van a las hamburguesas. Y se reconoce a esta como una de las potenciales causas de contaminación por esa bacteria. Hay muchas estrategias. Yo tengo la fortuna de haber recorrido varias regiones. Aquí nos acompaña un amigo también de Misiones, que en su grupo hay feedlot techado, por ejemplo. Uno puede techar los feedlot y soluciona el problema del barro. Nosotros fuimos por esta. Empezar a analizar cuáles eran las condiciones que teníamos o que debíamos poner, en primer lugar, para que no se formara barro en un corral de encierre donde los animales han terminado con grano. Y detectamos, después de varias experiencias, que necesitamos más espacio. Eso es entre 100 y 300 metros cuadrados por cabeza. Recuerden que yo recién les decía que son, en los tradicionales, en los encierres tradicionales, son de 5 a 10 o 12 metros cuadrados que se utilizan. Esto es de 6 a 10 veces más en la medida mínima y hasta 30 veces más en alguna condición. ¿Por qué ese rango? Porque sabemos que si tenemos pendiente de más del 2% y suelos que tienen capacidad de absorción, con 100 metros alcanza, y si no tenemos pendiente y son suelos muy planos, necesitamos dar más superficie para evitar la formación de barro. Oferta del alimento en los sistemas de autoconsumo, con comederos de autoconsumo. Ajuste de raciones según recurso y objetivo. Si bien están condicionadas al grano de maíz, se pueden hacer diferentes raciones con diferentes combinaciones. Y el principio de rotación en parcelas. ¿Cómo rotación en parcela? Como si pareciera un pastoreo, pero con el objetivo de distribuir mejor el estiércol y de mantener siempre una superficie seca y limpia para que los animales puedan echarse y mantener su cuero limpio y su espacio agradable, digamos, por decirlo de alguna manera. Estos los conocen, mencionaron en 2 o 3 de las exposiciones los comederos de autoconsumo. ¿Son frecuentes o no? Sí. Sé que en el sur de Brasil sí, en Uruguay también. Hay un montón de sistemas y de modelos. En particular, estos son los que tienen la mejor relación entre capacidad de acopio y costo. Cada vez que tienen ejes o ruedas, digamos, se presentan algunos problemas, el costo son más caros, y la otra es que despejan mucho la bandeja de consumo del piso. Entonces uno en un comedero, en cualquier tipo de comedero de feedlot, tiene que respetar la condición de que los animales coman con la cabeza hacia abajo. Deben comer con la cabeza hacia abajo, igual que si estuvieran pastoreando. Si yo le subo mucho la altura de la bandeja de acceso a la comida, digamos, condiciono el consumo de alimento y eso me va a condicionar la ganancia de peso, lógicamente. ¿De dónde viene? O por lo menos para nosotros, ¿de dónde viene el autoconsumo de esta categoría? Ternero bolita. Ternero bolita fue una categoría que nació también en el NEA. Para nosotros nos la apropiamos de alguna manera, después corrijan, ¿no? Si es que no, si hay otro origen en vuestros países. Nació junto con el ternero de destete precoz. Se le enseñaba a comer, digamos, la experimental de donde nosotros venimos, es la experimental del destete precoz o el destete hiperprecoz. Se le enseñaba a comer un ternero chiquitito así de 70 kilos, de 60 días de edad, una ración concentrada,
con el principal objetivo de corregir la cuestión reproductiva de la madre. Una vez que aprendía a comer, se los pasaba a estos sistemas, basados en dietas de grano de maíz entero y un concentrado proteico, que cumplían estas 3 reglas. Comedero siempre lleno, grano de maíz entero y sin el aporte de fibra efectiva, o son las raciones llamadas tipo fibra cero. Lógicamente tiene la fibra del maíz, pero la fibra efectiva le llamamos a cualquier tipo de fibra que tenga más de 2,5 milímetros, una pulgada. Perdón, 2,5 centímetros. Eso es rollo, es fardo, megafardo, silaje. En esto no lo usamos. ¿Por qué? ¿Por qué el grano de maíz entero? El grano de maíz entero tiene el tamaño, el mismo tamaño que tienen los pellets de 8 o 10 milímetros. Es un pellet natural por excelencia. ¿Por qué pelletizamos la comida que le damos a los bovinos? Porque mejoramos el consumo. Si no, se lo daríamos en harina. Sería mucho más económico dárselo en harina. Esto es una prueba reciente de 2015, donde analizamos un poco cuál era la velocidad de consumo relacionada con raciones enteras o raciones molidas. Y una prueba corta, analizamos dando 100% de grano entero, un 70% entero, un 30% molido, mitad y mitad, o un 100% de grano molido. Y lo que observamos en espacios de 3 a 6 horas, que la velocidad de consumo mejora notablemente cuando uno le da grano de maíz entero. La preocupación en general dice, bueno, pero yo le doy grano de maíz entero, seco, lo bostea entero. Estoy tirando mi plata. ¿Sí o no? Cuando uno observa eso, estoy tirando mi plata. Eso. Hay muchas experiencias, esta es una discusión que tiene más de 30 años. Si uno mira la última línea, en una recría de 160 a 200 kilos aproximadamente, con 100% entero, 60-30 o 70-30 casi, mitad y mitad o 100% molido, y la conversión no cambia. Y esto uno lo puede replicar en cualquier categoría que pese menos de 400 kilos de peso vivo al inicio del acostumbramiento con una ración base entero y que tenga menos de 24 meses de edad. En esa condición no hay ninguna diferencia entre darle grano de maíz entero y darle grano de maíz molido. Sí aparece, cada vez que uno le da una categoría, cuanto más edad, más difícil el acostumbramiento, más puede tardar entre 2 y 3 semanas, empieza a observar estiércol que puede tener más o menos grano, como en estos casos. Estos son todas raciones, todas bostas de raciones de fibra cero. Y son todas normales para nosotros. Uno puede observar grano entero, pero sin embargo eso no va a generar ninguna diferencia en la cantidad de kilos que yo voy a gastar para producir cada kilo de peso vivo, siempre que cumplamos esa condición. Menos de 400 kilos de peso vivo, menos de 24 meses de edad al inicio del acostumbramiento. ¿Y por qué la condición de esa oferta a voluntad? Nosotros le damos todo lo que quieren, le enseñamos a comer, con dietas con niveles crecientes de grano, decrecientes de fibra, como cualquier inicio de feedlot, hasta que después de un término de 4 semanas le retiramos directamente la fibra. Y le damos a comer en los comederos de autoconsumo, entonces ellos acceden cuantas veces quieren. La condición de grano entero y la oferta ad libitum nos permite mejorar bastante la presencia de disturbio digestivo. Porque los animales, en vez de comer 2 veces al día y tener esos bruscos descensos de pH con altas generaciones de gas que producen acidosis o timpanismo, o sobrecarga, que son las principales disturbios digestivos del engorda corral, achicamos el tamaño de la porción. Como los tipos saben que tienen siempre la comida disponible, es igual que el agua. Van cuantas veces quieren a comer. Entonces reparten la comida en más veces en el día y estabilizan la producción de pH ruminal, tendiendo a disminuir los disturbios digestivos. Eso una de las cosas que nos llamó la atención también de todos estos sistemas, ya esto hace más de 30 años que la experimental trabaja en sistemas de fibra cero, hace más de 15 años que estamos con el desarrollo de feedlot ecológico.
nos ha llevado a observar otra de las cuestiones muy relacionadas con el engorda corral y con las dietas de alta energía, que son las lesiones de tipo ruminal y hepática. En Estados Unidos, aproximadamente el 24 a 25% de los animales tienen lo que se llaman abscesos hepáticos. El absceso hepático es producido por una bacteria que coloniza el torrente sanguíneo, lesionando la pared del rumen, llega al hígado y en el hígado causa lo que se conocen como abscesos hepáticos. Esta bacteria se llama Fusobacterium necrophorum. El hígado ahí queda contenida, el animal probablemente no se muera, pero este hígado tiene que ser desechado. En nuestro país, por ejemplo, eso está en torno al 11%, y en estos sistemas, con grano de maíz entero y con oferta a voluntad, nosotros nunca pudimos detectar animales con este tipo de lesión. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Un montón, muchas. Para esto uno puede utilizar maíz, sorgo, trigo, cebada, arroz, afrecho de arroz, fuentes de proteína como concentrados proteicos comerciales, espere de soja, espere de girasol, poroto de soja, urea de liberación lenta. Siempre, en cualquiera de esas combinaciones, yo tengo que cumplir con la premisa central que tenga no menos del 50% de grano de maíz entero, la fracción energética, para poder prescindir de la fibra. Si yo tengo más del 50%, sí o sí tengo que incluir rollo, silaje, fardo, para evitar el disturbio digestivo. Y en este camino nos hemos encontrado que el cloruro de sodio, o la sal común, es un aliado importantísimo para los acostumbramientos, donde podemos ocupar directamente los comederos de autoconsumo en un inicio de engorde con granos, sin pasar por un suministro diario o en 2 veces por día, en comedero con niveles crecientes de oferta de ración. Esto lo aprendimos de las suplementaciones en pastoreo. Empezamos a incluir sal ya hace varios años, trabajando con varios grupos CREA de Argentina. Incluíamos sal para restringir el consumo en suplementaciones de campo natural, o en C4 inclusive, utilizando Gatompan, Digitaria o Llorón. Y este tipo de dieta nos encontramos con que mezclando nitrógeno, o una fuente de nitrógeno no proteico, con una concentración determinada de sal, podíamos controlar el consumo de esa ración en pastoreo. Traducimos esto, con una serie de ajustes hechos en experiencia, a la dieta de adaptación del inicio del corral con comedero de autoconsumo para el fildo ecológico, incorporando también nitrógeno no proteico y una inclusión alta de sal. Hacemos esto por las primeras 3 semanas. Los animales, sin conocer ración, inician con fibra, tanto en pastoreo directo, con rollo, con silaje. Las primeras 3 semanas se les ofrece fibra y una mezcla de estas características a discreción desde el primer día. Pasada la 3ª semana se retira la fuente de sal o el cloruro de sodio y continúan con una dieta basada en grano de maíz entero y su corrección proteica. Esos 100 o 300 metros cuadrados lo hemos evaluado en muchas situaciones. Pero en general nuestros diseños, o el objetivo de los diseños, es tener una rotación siempre previendo fundamentalmente que los animales siempre dispongan de un lugar seco, más allá del régimen de precipitaciones que tengamos, y de la rotación para hacer una mejor distribución del estiércol. Y probamos en sistemas radiales, en sistemas frontales, de la misma manera que uno se imagina un pastoreo, pero acá es solamente la asignación del espacio. Uno no ofrece pasto en el sistema, más allá de lo que pueda quedar de remanente entre uno y otro. Inclusive, en algunos sistemas cabeza-cola, sobre puentes verdes de ryegrass, hemos hecho lo mismo. O sea, pastorear con una categoría de recría el ryegrass y atrás meter el silocomedero o la tolva con grano para terminar los animales. Siempre ofreciendo entre 80 y 100 metros cuadrados en esta condición. Ustedes fíjense que la infraestructura puede ser de más o menos complicada, pero son todos piquetes hechos con hilos eléctricos, aguadas móviles y comederos móviles. El resultado de ese movimiento del estiércol acumulado en cada parcela fue este que se ve acá.
Luego de 28 días de ocupación en cada una de las 4 parcelas asignadas, nosotros encontramos que subía el fósforo de 7.4 partes por millón a 25 partes por millón. En este caso, digamos, encontramos que la materia orgánica se mantenía estable y que sí había un pequeño descenso de pH. Pero replicamos esto en algunos pedidos comerciales con otra base de fósforo, esto en pleno corazón de la pampa húmeda, en Chañar Ladeado, y vimos que la materia orgánica tendía a subir y que sobre una base que tenía el suelo de 24 partes por millón de fósforo, era muy estable la elevación o el incremento que teníamos de fósforo luego de haber tenido los animales encerrados por 28 días en cada parcela. 20 partes por millón. Usando grano de maíz, esto en general es bastante fijo. Siempre fijo porque el contenido de fósforo del maíz es prácticamente el mismo. Luego de hacer esto, hacíamos cultivo en cierre ahí, pasaba este cierre móvil, los animales bosteaban, dejaban el estiércol, hacíamos cultivo de maíz o soja e incrementábamos prácticamente entre un 9 y un 10% el rendimiento de esos cultivos solo por el hecho de haber dejado los animales bosteando en esas áreas. También analizamos el agua. ¿Qué pasaba con el agua en los encierres no controlados de tipo convencionales o tipo chacarero? Y estos sistemas de tipo ecológico. Y analizamos pendiente arriba y pendiente abajo. Si el encierre estaba acá, digamos, y teníamos pendiente en un sentido, tomábamos un pozo de agua que estaba arriba y un pozo de agua que estaba abajo, y observábamos qué ocurría con los parámetros físico-químicos. No había además grandes diferencias. Y también observábamos los parámetros bacteriológicos del agua. Y cada vez que encontrábamos un pozo pendiente abajo en un sistema convencional donde no se hacían tratamiento de efluente, había contaminación de coliformes, colifecales y bacterias intermedias aerógenas y cloacales en el agua de la bebida, que muchas veces era que compartía la casa del propio establecimiento. ¿De dónde provienen estos nombres así? ¿De dónde provienen? ¿Son buenos o son malos? Es la bosta. Ese es el problema. Y uno dice, ¿cómo puede ser si uno no toma el agua de la napa freática, sino va a napas más abajo para tomar el agua de consumo? Y normalmente el desorden hace que no se prevea tampoco el cuidado de la boca de los pozos. Se termina por escorrentía, contaminándose cuando está pendiente abajo muchas veces la boca del pozo, y eso hace que el agua se contamine con bacterias provenientes del estiércol. Después de varios ajustes, varias presentaciones, varias discusiones, vieron que la tecnología ganadera puede demorar 30 años en pasar a la aplicación. Iniciamos hace 4 años aproximadamente, con desarrollo en predios comerciales, fundamentalmente previendo todas estas cosas. El descenso de los niveles de fertilidad de los suelos en las áreas agrícolas, la necesidad de mejorar las condiciones de bienestar animal han pegado bastante fuerte en los últimos años, al menos en nuestro país, y empezó a ser demandado este modelo para su aplicación en predios comerciales. Y estos son algunos de los resultados. Esto es un predio bastante chico que han cerrado 660 animales, el peso medio de inicio de 190, un ciclo de 5 meses para terminar a 360 kilos, con una conversión de 6.8 kilos de ración por cada kilo de peso vivo y una ganancia moderada de peso de 1,1 kg. Esto es bastante replicable siempre que usemos del mismo tipo de ración basado en maíz, ¿no? Esta es una estancia que decidió implementar este modelo para terminación de novillos de exportación. Esto inicia con animales de 380 kilos y se cargan con 480 a 500 kilos. Son todos animales jóvenes, inician la terminación con 20 meses, en la misma condición que les contaba recién. Un acostumbramiento con inclusión de sal, una ración basada en grano de maíz entero y concentrado proteico, y está en el orden de 8-1 de conversión, 1.200 animales encerrados. Esto es en el Colorado, Formosa, al norte de nuestro país, estamos más cerca del mismo eje que estamos acá. Se hacen los acostumbramientos sobre Gatton Panic, salida de Gatton Panic incluyendo sal en la mezcla de la ración, y después de las primeras 4 semanas esos animales se confinan a 100 metros cuadrados. También es un predio que produce maíz y tiene un encierre de aproximadamente 1.000 cabezas.
Este es nuestro establecimiento aliado o emblema, el casco de los hermanos Bluda. Hicimos una primera experiencia, esa que yo les mostraba de cultivo de maíz y soja, la hicimos en este campo. Esto está en el corazón maicero de la Argentina, en Chañar Ladeado. Hicimos esa primera experiencia en 2009, pasaron 10, casi 8, 9 años. Era muy complicado armar los lotes, desarmarlo. Y en 2016 nos volvimos a encontrar y a ellos de ese año, como no medían mucho, se les ocurrió medir. Dice, bueno, vamos a medir cuánto producimos con barro y cuánto producimos sin barro. Tomaron que con barro tenían un consumo de 4 kilos de alimento, la ganancia diaria de peso se caía a 400 gramos por día y la conversión daba casi 10-1. Cuando no tenían barro, consumían 8 kilos de alimento, ganaban 1,4 kg y la conversión daba 6-1. Multiplicaron ese 40% más de comida por los 80 días de barro que habían tenido durante el 2016 y la pila de plata llegaba más o menos a este alto. Eso sumado a que habían tenido una fuga de nutrientes bastante importante por el crecimiento de los insumos de agricultura y decidieron pasar de un sistema convencional a un sistema de feedlot móvil que se muda todos los años a una nueva parcela. El lugar originario donde se hacía el encierre era este, hoy se hacen solamente las adaptaciones. Y la imagen que uno desea ver cuando se trata de estos encierres que tienen más espacio es esa que está ahí, tipo parque, con césped. ¿Esto es un feedlot o no es un feedlot? ¿Por sí o por no? ¿Es un feedlot? Por eso están las comillas. Es un sistema intensivo que utiliza granos para terminar los animales, pero no es propiamente un feedlot. El nombre de feedlot ecológico es el nombre de taquilla que nos permitió en 2 palabras por graficar la mejora que uno logra, digamos, fundamentalmente el impacto ambiental y en la calidad de vida de los animales. Este campo lo único que hizo fue aumentar su distribución de agua. Como lo mantienen fijo, son 40 hectáreas que se mueven con 1.200 animales todos los años. Entonces distribuyeron el agua por debajo de los alambrados a varios potreros, un campo 100% agrícola, y lo único que aumentaron en inversión fue un tanque sobrelevado a 4 metros de 10.000 litros para abastecer con bebidas móviles a cada una de las parcelas donde se hace el encierre. El primer ciclo en esta condición fue 2016-2017, donde se analizó cada una de las tropas que tenían, estos toritos, hembras, segundo destete, son todas tropas por compra y estos son animales propios, marca líquida del establecimiento, con diferentes pesos de terminación y diferentes pesos de inicio, y donde establecieron que su conversión promedio para ese año fue de 6-1. Para 2017-2018 estuvo en torno de 7 y se mantiene en 7,2 para esta temporada. Lo notable fue que el primer lote tratado, que eran 30 hectáreas, el primer año pasaron de 21 partes por millón de fósforo a 50, utilizando la medida de 300 metros cuadrados, y pasaron de 1,86% de materia orgánica a casi 3 puntos. Eso se mudó a un nuevo lote de 30 hectáreas en la campaña 2017-2018 y repitió prácticamente lo mismo. Si uno calcula o estima cuánto vale esto en fósforo, equivale más o menos a 400 kilos de superfosfato triple puesto en el campo como residuo de la actividad ganadera en terminación con grano. Hace 2 años, ya conociendo un poco cómo era el modelo, qué es lo que dejaban, cuáles eran las dimensiones, empezamos a preocuparnos por saber si realmente había un efecto desde el punto de vista del confort, del impacto sobre el bienestar animal. Iniciamos junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es el homónimo de los amigos australianos, una actividad de investigación evaluando encierres tradicionales o normales con 10 metros, con asignación de 10 metros cuadrados por animal, versus este modelo de feedlot ecológico en 100 metros cuadrados por animal. Vieron que esto hay
han aparecido en los últimos 8 años, diría, muchas definiciones. La mayoría de estas define estos 5 principios para la condición de bienestar animal. O sea, y esencialmente lo que uno debe considerar es esta condición. ¿Cuál es el estímulo que uno provoca sobre los animales y qué respuesta obtiene? La idea es que estén en equilibrio con el entorno donde están. Si uno toma animales de pastoreo y lo encierra en un confinamiento con 10 metros cuadrados por animal, eso dista mucho de ser algo equilibrado, al menos en la transición. Un colega de La Plata dice que los animales que están en esa condición, en feedlot en general, con poco espacio, con una dieta nueva, nunca logran esto que está acá, que es el síndrome general de adaptación. Están todo el tiempo en estrés, desde que ingresan al feedlot hasta que se faenan. Todo el tiempo están en estrés, por falta de espacio, por competencia con la comida. Eso genera mermas en general de todo lo que es la respuesta del sistema inmune para poder defenderse de las enfermedades. Entonces, uno de los potenciales problemas que empezó a aparecer, de los cuales nos están señalando también, son los residuos. Los residuos de medicamentos veterinarios en carne bovina, que son lo que usamos, al igual que otras actividades pecuarias intensivas, para proteger a los animales de las enfermedades en condiciones de producción intensiva donde están muy amontonados. Antibióticos, antiparasitarios. Entonces en esto los pusimos en 2 condiciones, evaluando las 2 superficies y los 2 sistemas de oferta de alimentos. Un suministro diario o el sistema de autoconsumo, para ver qué pasaba no solamente en su nivel de estrés, en su respuesta inmunitaria, sino también en cómo impactaba esto en la calidad de la carcasa o en la calidad de la carne. Se le hizo una adaptación utilizando la clásica transición de las dietas de tipo de feedlot, con niveles altos de inclusión de fibra la primera semana, disminuyendo la fibra hacia la 4ª semana y dejándolos directamente sin fibra a partir de la 5ª. La única diferencia entre lo que teníamos en suministro diario y en autoconsumo es que en suministro diario se le da una ración totalmente mezclada en la boca del comedero, fibra, la fracción proteica y la fracción energética. Y en el caso de los de autoconsumo dábamos esa mezcla con un 6% de inclusión de sal y le ofrecíamos el fardo o el rollo las primeras 4 semanas en forma separada. Dietas de esta concentración, lo mismo que le comentaba recién, o sea, la inclusión de un 6% de sal combinado con nitrógeno no proteico para restringir el consumo al inicio del periodo de acostumbramiento. Hicimos una valorización del bienestar animal observando el periodo de acostumbramiento y el periodo de engorde. Entonces se tomaron diferentes variables, se analizó el comportamiento, algunos bioindicadores que son fundamentalmente del perfil sanguíneo, citoquina, cortisol, células de la línea blanca, que son los que indican un poco, cuando se elevan, indican situaciones de estrés. O sea, preparan al sistema inmunológico para defenderse de una situación anómala, entonces los pone en alerta, además de estar el animal en alerta, pone todo su sistema inmunológico en alerta. Y durante el periodo de engorde, fundamentalmente, hablando de desempeño productivo, la composición corporal, el rendimiento de res y la calidad de la carne. El comportamiento de los animales se realiza por observación visual, se identifica a cada uno de los animales con un número y 2 operadores observan cotidianamente, en este caso fue por los primeros 7 días, el comportamiento de los animales en el inicio del acostumbramiento. Se analizó entre varias variables cuál era la reacción que tenían los animales en las 2 condiciones de espacio y en las 2 condiciones de oferta de alimento, qué reacción tenían frente a una persona, cómo reaccionaban. Y se encontró esencialmente que cada vez que la superficie era más chica, el comportamiento de huida o tratar de escapar era más frecuente. Precisamente porque en esa condición nosotros eliminamos la distancia de fuga. Los animales no tienen a dónde ir, entonces empiezan a correr dentro del corral a la vuelta del operador. En el caso de los 100 metros cuadrados, eso no ocurre, sino que se manifestó más la distancia.
porque no necesitan huir, manteniendo una distancia, que es la que se conoce como distancia de fuga. El tipo se para en el otro rincón y te mira, y espera que vos hagas algo. Otro de los comportamientos que se analizó fue el movimiento, si descansaban, si estaban estáticos parados o si caminaban dentro del corral. Y de vuelta, se encontró que cada vez que le damos menos superficie, los animales están estáticos mirando hacia afuera o en posición de descanso, pero no se pueden trasladar. Y sí se manifiesta mucho la posición de descanso cuando uno le da más superficie. Esencialmente porque tienen un lugar donde hacerlo. Esto está alambrado por medio. Acá, digamos, hacia el norte, de ahí se ven, esto que se ve acá son estos eucaliptos. De acá hacia el norte están los corrales con 10 metros cuadrados por animal. El inicio de la prueba tuvo 70 milímetros de lluvia. Esto es normal para nuestro medio porque la zafra de ternero se da entre febrero y mayo. Y las terminaciones se dan entre agosto y noviembre. Y la lluvia en toda la región de la pampa húmeda se produce entre marzo y septiembre. Entonces tenemos la zafra de ternero, tenemos la disponibilidad del maíz y tenemos toda la lluvia en el mismo periodo. Esto se mantuvo así por casi todo el ciclo y este comportamiento de poder echarse tiene que ver esencialmente con la condición que los animales encuentran para hacerlo. Otra de las observaciones que se hicieron fue los comportamientos anómalos, o los comportamientos que hacen con la comida. Ramoneo es la acción de intentar comer algo de fibra. La dominancia es frente a la disponibilidad de comida en el comedero y la pica es el comportamiento anómalo o depravado, como le llaman, a comer o a consumir cosas que no son parte de la dieta. Cada vez que se los presionó con menos espacio, los comportamientos de dominancia se manifestaron más y esencialmente cada vez que había suministro diario, la pica o el comportamiento ese de conducta rara frente a la alimentación apareció con más frecuencia. La consecuencia del comportamiento anómalo o de la pica, que consumen madera, lamen alambre, aumentan el lamido o la higienización sobre el pelo, es la aparición de besoario o tricobesoario en el rumen. Esto son los mismos animales después de la faena y esto es pelo en las paredes del rumen. Aumenta la frecuencia de animales bosteando o orinando dentro de los comederos y de los bebederos. ¿Esto lo observaron alguna vez? Es bastante frecuente, ¿eh? Animales estresados, confinados, que están estresados por alguna condición o nutricional o de ambiente, tienen este comportamiento de orinar o bostear dentro de los comederos o bebederos. Por supuesto que esto, además de condicionar el consumo, hace que uno genere pérdida porque esa comida hay que tirarla porque no consumen más. Y cuando no les queda otra, se echan. Durante el invierno, una de las cuestiones más frecuentes que uno ve es el moco nasal. Esto está directamente asociado también al ambiente y a la predisposición que podemos tener a enfermedades del sistema respiratorio. Esto se llama complejo respiratorio bovino. Y aquí es donde aparece el principal problema de residuo antibiótico en carne. ¿Por qué? Porque los animales están, para poder sostener esa condición, tienen que ser tratados con antibióticos. Lo que encontramos respecto a los glóbulos blancos, cómo se defiende el sistema inmunológico en esa misma condición, es aumentando el número. Y uno puede empezar y decir, bueno, yo los encierro acá, a la semana tiene que estar con valores muy altos, pero en realidad, en el momento que más se eleva la respuesta inmunológica es entre la tercera y la cuarta semana, entre los 21 y los 35 días. Quien trabaja en feedlot sabe que pasado esos 35 días, en general después los animales ya no se enferman. El riesgo mayor de enfermedades está ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ajuste que hace el animal para poder defenderse de las noxas que tiene asociadas al ambiente. Lógicamente, cada vez que se trató de animales en confinamientos con menos espacio, los niveles de respuesta fueron más altos. Y esto fue coincidente también con la ganancia de peso. Respuesta inmunológica más alta, ganancia de peso más baja en torno a los 28 o 35 días. Después se acostumbran.
que acá es donde está el problema nuestro, de los ganaderos filoteros, que no entendemos por qué tenemos que hacer estas cosas de darle mejores condiciones de bienestar animal. ¿Para qué? Miren acá. Ganancia de peso. Cualquiera de las condiciones. En autoconsumo, en 100 metros, en 10 metros cuadrados, 1,3 kg, 1,4 kg. Los animales nadando en barro compensan y se acomodan y producen igual. Las conversiones, cantidad de kilos de alimento, digamos, necesarios para producir cada kilo de estos de peso vivo, sin diferencia. Área de ojo de bife y espesor de grasa dorsal, prácticamente también sin diferencia. Solo cuando se trató de animales con 10 metros cuadrados y suministro diario se observó un mayor crecimiento total del área de la grasa de cobertura. Esto, el área de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal se mide entre las últimas dos costillas, entre la costilla 2 y 13, con un ecógrafo. Cuando se trató del área de ojo de bife en centímetros cuadrados, el crecimiento total para los animales que habían estado con 100 metros cuadrados en autoconsumo no fue estadísticamente mayor, pero fue 5 a 10 centímetros de área más cuando se trató de animales que tenían más espacio. Y esto nos llamó un poco la atención. Los otros están mejor terminados porque tienen más grasa, pero sin embargo los que tienen más músculos son los que uno le mejora la condición. Cuando fuimos al frigorífico, los animales se faenaron con 380 kilos, nos encontramos que en las dos condiciones donde se había asignado más espacio, teníamos 1,5 puntos más de rendimiento gancho. Sin embargo, de vuelta, cuando se trató de suministros diarios, con 10 metros cuadrados, el nivel de engrasamiento fue mayor. Y esto, yo escuché varias versiones en los disertantes que tuvieron el día de ayer y el día de hoy, mencionando como si es beneficioso tener grasa o no es beneficioso, el mercado quiere la grasa o no la quiere. Lo cierto es que lo de la grasa blanca es claro, nosotros sabemos que tiene que ser blanca. Lo que sí es un beneficio o no, empieza a ser contraproducente, porque la grasa interviene también en la palatabilidad y en la terneza. Si yo le quito la grasa, le quito la palatabilidad. Si yo le quito la grasa, muchas veces le quito la terneza. Por eso la grasa de marmorizado es importante tenerla y por eso se hacen las terminaciones con grano. Lo cierto es que la grasa, desde el punto de vista productivo, nos genera un problema económico. Porque cada kilo de grasa, digamos, requiere del doble de energía para ser producido. Entonces esos kilos de grasa suelen ser caros o muy caros. Por lo tanto, uno podría decir que tiene mejor rendimiento gancho, con menor nivel de engrasamiento, siempre que le mejore la condición de espacio. Cuando se analizaron el resto de los componentes de la calidad de la carne, como son rinde gancho, cortes valiosos, el espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife en el frigorífico, el marmorizado, solo en el marmorizado aparecieron diferencias entre 100 metros cuadrados con autoconsumo versus el 10 metros que tenía mayor nivel de engrasamiento, que impactó en la terneza. Sin embargo, estos son todos animales que están dentro de los 14 meses de edad. Entonces, un valor de terneza complicado, que uno diga esto parece una vaca o esto es duro, es 6. En estos casos, la diferencia es entre ellos, pero de ninguna manera ese 3,9 llega a ser duro. En el perfil de ácidos grasos, la mejor relación entre omega 3 y omega 6, que sería la relación que beneficia al consumo humano, ¿no?, se dio en los animales que tenían más espacio y que tenían la oferta de comida al libitum. Por eso nosotros creemos que la asignación de superficie y el modelo de alimentación afectaron el comportamiento, las variables hematológicas y la calidad de la carne, mientras que las variables productivas fueron similares independientemente de las condiciones brindadas. Pregunto de vuelta, ¿cuál elegirían? ¿Seguimos eligiendo esta? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se puede cruzar con muchas otras cosas también. Pero si seguimos eligiendo esta de acá,
tenemos que cuidar que no venga de situaciones como esta. Nosotros, los ganaderos, tenemos que garantizar de que los animales producidos para esa condición no provengan de situaciones como esta. Muchas gracias. Invitamos a Marcos Pereira y Juan José Ovelar. Muchas gracias. Gracias. Excelente la disertación, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, realmente muy interesante. Mientras vienen las preguntas, yo tengo una consulta de manejo, ¿verdad? Tengo experiencias de autoconsumos con grano entero. Bien. En el que se separa el grano entero del resto de la ración. ¿Tendrías alguna experiencia al respecto? Sí, en grano entero, cuando formulás dieta para grano entero, uno tiene que tratar de respetar que el tamaño de las partículas que van a ser mezcladas, en caso sea Esper o sea, por ejemplo, urea, el tamaño y el peso específico de las partículas van a hacer que esa mezcla baje en forma homogénea o no. Esa es la principal. O sea, si yo tengo mezclas que son con harina, por ejemplo, uso premezclas minerales en harina, lo que debería hacer es moler un 30% del grano para poder mantener una mezcla homogénea cuando baja. De todas maneras, uno no se explica cómo hacen, pero los bovinos con una lengua así seleccionan y eligen comer primero siempre el grano de maíz entero. Ustedes lo van a ver en Comedero de Autoconsumo, como el tipo tiene tiempo para ir y hace esa selección. Entonces, siempre que sean alimentos o componentes de distinto tamaño de partícula, es conveniente agregar una fracción molida. Si tuvieras disponibilidad de sorgo, por ejemplo, sería aún mejor poner, en vez de un 100% de la fracción maíz, poner un 30% de sorgo y un 70% de maíz, porque va a mejorar también la eficiencia de conversión por las distintas velocidades que tienen de digestión los almidones del sorgo y el maíz. Muy buenas tardes, felicitaciones. Buenas tardes, por la charla. muchas gracias. Acá la primera pregunta, hay dos preguntas. ¿Cuántos centímetros de batea se calcula en estos sistemas, teniendo en cuenta que son tolva de autoconsumo y una dieta de grano entero más un concentrado proteico? Bien. Hay muchas versiones de esto. Nosotros encontramos que la estimación, como es a voluntad y los animales se rotan, el cálculo en general está dado por la cantidad de alimento que uno puede acopiar para la tropa, para el tamaño de tropa que tiene que alimentar. ¿Qué digo con esto? No existe una medida de 1 centímetro, de 5 centímetros por cabeza, porque no existe la competencia, no existe la necesidad que los animales compitan por el espacio en el momento que se les ofrece la comida, porque está ahí todo el tiempo. Los dominantes comen primero y los dominados o los que son menos agresivos comen después. Sí, la recomendación en general es utilizar comederos que sean repuestos o recargados en plazos de tiempo que no excedan los 7 días. Porque si no, empiezo a tener problemas de barro a la vuelta del comedero cada vez que llueve. Los comederos estos en general, los que no tienen ruedas, se transportan vacíos y no me permite moverme con conductividad en una condición anómala. Entonces, dicho de otro modo de receta, en general es mejor tener comederos de alrededor de 8 toneladas para tropas de 120 a 140 animales, y esos comederos, sea en el inicio o en la terminación, van a oscilar entre un uso de 5 a 8 días. Siguiente pregunta.
En la foto se ve pasto en los piquetes. ¿Es una condición necesaria o la principal diferencia con un confinamiento convencional de grano entero es solamente el metro cuadrado por animal? Bien, no es una condición necesaria, pero es una condición conveniente. Ya parezco un político, ¿no? No es necesaria porque muchas de estas experiencias las hicimos sobre rastrojos de cosecha gruesa, tanto de maíz como soja. Cuando vas sobre rastrojo, lo que levantan los animales es el residuo del rastrojo y cuando después pasan de la primera vez, digamos, en el retorno de la misma parcela, ya queda tierra, suelo desnudo. Pero sí es una condición necesaria, te diría, desde el punto de vista del bienestar animal y con algunos forrajes desde el punto de vista nutricional también. Lo que ocurre con el manto de cobertura, que sería la idea, es tener un césped mínimo, que no va a formar parte de la dieta, es que lo tengas en épocas de cuando hace calor, porque la captación de la radiación no es la misma y el rebote de la radiación que vos tenés sobre suelo desnudo no es el mismo que tenés sobre un manto de cobertura verde. También sirve si se hace sobre un ryegrass o una pastura degradada, por ejemplo, como pulmón. ¿Por qué? Como pulmón o como fusible. Si vos tenés algún problema para la recarga porque llovió o el hombre que tenía que dar de comer se olvidó de dar de comer, digamos que es una condición necesaria que los comederos siempre tengan comida, cada vez que hay un intervalo de 12 horas sin comida o un intervalo sin agua de 8 o 10 horas, se presenta un disturbio digestivo. Entonces, tener una parcela con disponibilidad de forraje o tener un rollo o algo de fibra sirve como pulmón, porque el principal enemigo de los sistemas de autoconsumo es el hambre. Si por alguna razón se quedan sin agua, sin comida, luego de haber estado acostumbrado, lo que uno tiene que saciar primero es el hambre. Entonces, pasás a una parcela nueva, consumen el forraje y recién después recargás los comederos con grano. Bueno, otra pregunta tenemos que dice, ¿la presencia de grano en la materia fecal es indicativo de que podemos disminuir la cantidad suministrada? ¿Es así en todas las categorías? La presencia de grano en la materia fecal es normal en la medida que los animales se hacen más grandes al momento del inicio de acostumbrarse a comer grano entero de maíz. A pesar que parezca una tontera, es un problema físico. El problema es que cuando son más grandes, el tamaño de los molares es más grande y como no coaptan uno bien sobre el otro, no les permite romper el grano. Entonces, en las categorías, si yo inicio con un ternero de 70, 80 kilos, de 150 kilos, un acostumbramiento a un grano de maíz entero, voy a ver que en el término de 2 semanas prácticamente no hay grano entero en el estiércol, como en las fotos de las bostas que yo mostraba. Si yo inicio un acostumbramiento con un novillito de 300 kilos, lo voy a ver por lo menos por 2 o 3 semanas, con intervalos por ahí, inclusive de algo de diarrea con mucho grano en la bosta. Sinceramente, lo que nosotros medimos es que es el número del negocio. No importa cuánto grano entero veamos en el estiércol, lo que importa es cuántos kilos necesito para producir cada kilo de peso vivo. Por más que yo vea mucho grano entero y que me parezca que está pasando, digamos, está directamente sin ser tocado por el tubo digestivo, si yo para un animal terminado de 400 kilos tengo una relación de 7:1, está bien. Está bien porque ese es el número del field. Nosotros hicimos hace varios años un análisis de contenido de almidón en el estiércol, que no lo incorporé, pero analizábamos cuánto almidón quedaba en raciones grano entero y cuánto almidón quedaba en raciones molida, completamente molida. Siempre hablando de maíz, ¿no? Y vimos que para raciones grano entero pasaba, la fracción pasante que terminaba en la bosta era del 5%. Y para raciones molidas era del 4%. O sea que la diferencia que teníamos de pasante era solamente de un 1%. Si a eso le cargábamos el costo de la molienda, el costo del transporte y las pérdidas que se ocasionan en el transporte por molido, las pérdidas que se ocasionan en el comedero por voladura o porque se cae cuando los animales consumen, ese 1% de diferencia pasaba a ser insignificante y desde el punto de vista económico convenía darle entero. Aquí hay otra pregunta muy contundente que dice, ¿cómo lograron 61% de rinde
Eso es de extraterrestre aquí en Paraguay. Bien. Mi colega brasileño mencionó algo recién que nos pasa a nosotros también. Ahora, digamos, también en los últimos años nos hemos dedicado a ver cuál es la problemática de por qué experimentalmente no podemos reproducir el mismo resultado en predio comercial. Y eso se explica no solamente por lo que presentó el colega brasileño de esta dificultad y de la calidad que puede haber con respecto a los animales o la calidad que puede haber con respecto a la genética. En este caso yo lo explicaría como la suma de todas esas cosas. Nosotros experimentalmente, además de hacer ensayos nutricionales o ensayos del sistema de producción, hace 20 años que tenemos sistematizado inseminación artificial a tiempo fijo. Entonces la calidad genética de los animales es alta, son animales, muchos de esos son cruzas de británico, que es una condición por encima de los cruzas de cebuina para tener ese tipo de rendimiento. La otra es que son animales que nunca sufren penurias nutricionales de ningún tipo. Su base de ganancia de peso es de 700 gramos, desde que salen con 60, 70 kilos de destete precoz, nunca ganan menos que eso. La restricción nutricional también impone un rendimiento menor cuando se trata de animales de circuitos pastoriles. Entonces, es un poco la suma. Sería deseable en predios comerciales que uno tenga entre 57 y 58 puntos de rinde y no 61, digamos. Eso es realmente, digamos, parece anecdótico, pero a nosotros nos pasa en los lotes experimentales del INTA, Concesión del Uruguay, con frecuencia. Otra pregunta dice, ¿cuál es la cantidad ideal de cabezas por cada lote en este sistema de 100 metros cuadrados por cabeza? ¿Y qué cantidad de bateas de autoconsumo se debería usar en ese caso? Bien, los lotes, el armado de los lotes es similar a lo que se puede encontrar en un engorda corral o en un feedlot tradicional. O sea, es deseable no manejar más de 200 animales por lote. Si son 200 animales, estamos hablando de parcelas de 2 hectáreas para 100 metros cuadrados o de 3 hectáreas para el caso de 300. Perdón, de 6 hectáreas para el caso de 300. Entonces, en ese lote uno utilizaría 200 animales, 2 silocomederos de entre 6 y 8 toneladas y por lo menos tener 2 parcelas más para adelante para poder moverse. 2 silocomederos de 6 a 8 toneladas. 6 a 8 toneladas. Silocomedero, comedero tolva, comedero autoconsumo, ¿no? Acá hay una pregunta que dice si se puede producir carne choice y prime con el feedlot ecológico. Bien. Tenemos un problema de nomenclatura, porque este no figura, no está registrado en ninguna nomenclatura. Sabemos que sí, para 481 entra. No entra, pero uno debe declarar que están como en un feedlot, en realidad no lo están. Entonces, hay un problema de comprensión de la norma. Sería como un sistema que ocupa un 30% de grano en la vida productiva del animal, y en ese caso podríamos entrar inclusive en Hilton. Pero Hilton no resiste confinamiento, o no acepta confinamiento. Entonces, no entras por Hilton, usa la cantidad de grano que Hilton demanda, pero no es feedlot, entonces cuota 481 no tiene problema, pero sí claramente podría entrar en cualquiera de ellas desde el punto de vista de la calidad de res. Otra pregunta dice, en autoconsumo, ¿qué podemos utilizar como regulador de consumo? Bien. No son muchos los elementos que tenemos. Los métodos tradicionales de control de consumo son la inclusión de cloruro de sodio, sal. La sal alienta el consumo hasta el 5%, del 5% en adelante comienza la restricción. El otro es la dureza del alimento. Y el otro de los componentes que se utilizan son los aditivos o algunos minerales en particular. La monensina, por ejemplo, uno de los aditivos medicamentosos que estamos en vías de sacar de la mayoría de los sistemas de confinamiento, tiene principios astringentes, el tanino también lo tiene y eso colabora en la restricción de consumo. Sin embargo, la sal, la dureza
del pellet que se utiliza y el óxido de magnesio son los principales componentes que se usan para restringir consumo. Sí tienen que considerar que cuando acá está en una combinación de nitrógeno proteico, en este caso urea de liberación lenta, con cloruro de sodio. Si yo usara speller de soja, por ejemplo, debería incluir no menos de un 12% para poder restringir el consumo en la misma condición. Porque, digamos, el único factor de restricción de consumo sería la sal. Eso, creo que hay varias información también del UPIC de Uruguay, donde mencionan cuáles son los problemas que tienen utilizando speller o dietas energéticas base maíz para restringir consumo sin utilizar nitrógeno no proteico. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo se estima el consumo de acuerdo al porcentaje de peso vivo para hacer un presupuesto de insumos que se va a usar? Bien. Otra de estos sistemas de alta energía, de raciones secas o de fibra cero, vuelven a romper un poco la regla. Cuando yo estimo o cuando yo presupuesto raciones para un feedlot, por ejemplo, con un 40% de silaje o un 30% o un 20% de silaje, la regla clásica es utilizar el porcentaje de peso vivo en el orden del 3. Yo tomo el 3% de peso vivo y sé que presupuestando eso por cada una de las fracciones que pongo de cada alimento, digamos, tengo que acopiar para N animales cada uno de esos ciclos. Esto, cada vez que pones mucha energía, como tiene casi una megacaloría más que cualquier ración TMR, una ración de estas características, lo que tenés que hacer es pensar que van a comer por debajo del 2,7% de su peso vivo. Y cada vez que se le ofrecen autoconsumo, nunca logran comer más del 2,4%. El rango de consumo para cualquier peso de terminación de los que yo mostré, 500 kilos, 380, está entre 2,2% y 2,4% de peso vivo, y ese sería el número para hacer la presupuestación. Bueno, en honor al tiempo y a las actividades que tenemos todavía por delante, te doy muchas gracias, Sebastián. Estamos Muchas gracias terminando y tenemos un pequeño presente aquí para vos. Muchísimas gracias, pido un aplauso.